Bien. Pero Jesucristo fue claro con los apóstoles. Van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Por eso en la Iglesia Católica no se permite que un católico agarre la Biblia y la interprete a su manera. Además, porque en 2 de Pedro 1:20 dice que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Escuchémoslo como lo dice 2 de Pedro 1:20. Sépanlo bien. ¿Qué significa sépanlo bien? Mire cómo comienza San Pedro. Otra vez, Luis. Sépanlo bien. ¿Qué significa sépanlo bien? Primero, que hay gente que no lo sabe. Segundo, que no lo podemos aprender a medias, sino hay que aprenderlo bien. Grabárselo de memoria. Tenerlo presente todos los días, en cada momento. Sépanlo bien. ¿Qué tenemos que saber bien? Escuchen, pongan la lupa, por favor. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahora comprende por qué Jesucristo mandó a enseñar lo que Él había mandado. Para que nadie interprete la Biblia por su propia cuenta. Para que nadie venga enseñando cosas que Jesús no dijo. Y San Pablo dice, sépanlo bien, nadie puede interpretar la Escritura. Bien, amados hermanos, esta sería nuestra primera introducción. Introducción, mis amados hermanos. Y vamos a ver realmente, hermanos, para que vea cómo Luis Toro, como lo hemos venido diciendo, aquí primeramente va a tomar este argumento para atacar a la iglesia evangélica, y sobre todo él siempre va a ir en contra de los pastores. Y siempre va a ir en contra de los pastores y siempre va a ir a hablar en contra del pastorado. Entonces, escuche usted lo que va a decir Luis Toro en cuanto a este tema, en cuanto a este texto, perdón. Y ahorita nosotros vamos a leerlo y vamos a interpretar de la manera correcta, hermanos, tal y como se debe leer la palabra de Dios, para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pedro. Miren. Por su propia cuenta. Observen. ¿Ven el primer error de los hermanos separados? Ellos, olvidando a San Pedro, dicen, cada uno puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. No hay que hacerle caso a los curas. No. Usted puede agarrar la Biblia, la lee y lo que usted entienda, eso es. ¿Por qué San Pedro dice otra cosa? ¿Por qué Jesucristo dice otra cosa? Ahí estuvo el error. Bueno, vamos a dar inicio. Punto número 1, hermanos. La Biblia nunca prohíbe que una persona lea la palabra de Dios. Que eso es lo que dice Luis Toro, ¿no? Y con eso ha querido Roma justificar la prohibición de la Biblia. Por eso me di a la tarea, mis amados hermanos, de hacer este video. Porque este es el tema y este es el punto que toma la Iglesia Católica Papista para decir que por eso no se le dio la Biblia al pueblo. Para decir que por eso ellos prohibieron que la gente tuviera una Biblia, para que no la fuese malinterpretar. Este es el argumento de Roma. Y este es el argumento que está usando Luis Toro para atacar a la iglesia evangélica. Ahora, mis amados hermanos, vamos a leer dentro de su mismo contexto para que podamos ver qué es realmente lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 20. Miren, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, entendiendo primero. Entonces, cuando nosotros escuchamos decir, o en este caso, argumentar a Luis Toro, y cuando vemos de la forma que él interpreta la Biblia, el sentido que le da él bíblico, que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué, mis amados hermanos? Primeramente, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, obviamente que es por la guía del Espíritu Santo. Por eso cada evangélico que va a leer la Biblia necesita orar, necesita pedirle dirección a Dios, tal y como dice la carta a Santiago. ¿Qué dice la carta a Santiago? Que el que esté falta de sabiduría se la pida a Luis Toro, ¿verdad que así dice? Que el que esté falta de sabiduría que se la pida al magisterio católico, ¿así dice la Biblia? Que el que esté falto de sabiduría que se la pida al Papa, ¿así dice la Biblia?
Que el que esté falta de sabiduría, ¿qué? Que se lo pida a los cardenales de Roma. ¿Así dice la Biblia? No, amado hermano. La palabra de Dios dice que el que esté falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Nunca jamás la palabra de Dios te manda a pedir sabiduría a un colegio de cardenales que ha puesto Roma como magisterio. Esa es la mentira satánica que Roma se ha inventado para torcer la Biblia, para poder argumentar y justificar sus enseñanzas y sus doctrinas totalmente heréticas a la luz de la Biblia. Lea usted la carta a Santiago, dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, y Dios dará en abundancia y sin reproche. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nunca la palabra de Dios nos manda a pedir sabiduría a un magisterio, jamás. Eso es un invento satánico de Roma. Y eso es algo que la Iglesia Católica Romana se ha inventado, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para poder tergiversar todo lo que ellos han malinterpretado con la misma palabra de Dios. Ahora, hermano, para poder entender la segunda carta de Pedro, primeramente tenemos que entender y tenemos que comprender la ocasión y el propósito de la carta. Pedro era un pastor de la iglesia, Pedro no era un papa. Eso quiero dejarlo claro. Pedro, mis amados hermanos, era un pastor, era un siervo de nuestro Dios, que tenía mucho celo por la predicación, que tenía mucho celo por el evangelio, que tenía mucho celo por su deber, como defensor de la ortodoxia teológica que ellos habían heredado de nuestro Señor Jesucristo. Pero había un peligro eminente dentro de la iglesia, hermanos. Eso es lo que motiva a los apóstoles a escribir las cartas. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, los inspira, y el motivo humano es porque empezaron a predicar y enseñar herejías dentro de la iglesia. Por eso cada carta usted puede encontrar una exhortación de Pablo, un peligro eminente donde ellos van a escribir y van a dar la solución. Entonces Pedro, mis amados hermanos, da el peligro eminente para las congregaciones. La carta de Pedro se le conoce como una carta universal, no porque pertenezca a los católicos, no, porque esa carta va dirigida a toda la comunidad cristiana. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es lo que impulsa al apóstol a escribir? Escribe, mis amados hermanos, una carta esta carta está relatada y es un, ¿cómo lo puedo decir? Es un ruego que hace Pedro apasionado para que la iglesia empiece a crecer en la madurez cristiana y que se empiecen a guardar de los falsos maestros. Ojo, Pedro siempre va a ser enfático en los falsos maestros. Y Pedro quería recordarles las cosas que ya sabían. Abra usted ahí su Biblia, amado hermano, en su casa y lea 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 13 para que usted pueda entender realmente el contexto dentro del texto de 2 de Pedro 1:20. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:13? Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo al despertarnos con amonestación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Pedro va a hacer un ruego apasionado para despertar a la iglesia, para que la iglesia crezca en una madurez espiritual. Mis amados hermanos, se describen en la carta de Pedro las características del creyente maduro, y eso lo podemos encontrar de una forma meticulosa. Y desafía el apóstol Pedro a los lectores de hacer el esfuerzo necesario para crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Cuáles son las credenciales, amado hermano, del maestro verdadero bíblico? ¿Cuáles son las características? Es el ayudar a los alumnos a ser capaces de discernir la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver a partir del versículo 12. Dice Pedro, por eso yo no os dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados con la verdad presente. Pedro le seguía repitiendo lo que ellos ya sabían, amados hermanos. Dice el versículo 13, dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, despertarnos con amonestación,
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está preocupado por la iglesia. Hay falsos maestros, hay falsas interpretaciones. Ahora vea lo que dice el verso 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros nos damos cuenta que el propósito de la segunda carta a Pedro, miren hermano, usted no puede agarrar un texto aislado y acomodarlo y decir los protestantes, los evangélicos son herejes, porque ahí dice la Biblia que no es de interpretación privada. Los pastores que traen saco y corbata, que cobran diezmos, que vienen de Lutero, que vienen de Calvino, que están divididos. Toda la retórica barata y toda la retórica farsante que se avienta Luis Toro se puede refutar con la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer en esta noche. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuál es el propósito de la segunda carta de Pedro? Es llamar a los cristianos a tener un crecimiento y a tener una madurez espiritual para que puedan pelear en contra de la apostasía y mantener la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, vimos una breve introducción de lo que trata la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro. Ahora sí, mis amados hermanos, vamos a leer el versículo 20 para que lo podamos entender. Pero para poder entender el 20, mis amados hermanos, vamos a leer de donde nos quedamos desde el versículo 17. Dice la palabra de Dios: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amado hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro en el versículo 17? ¿O qué le viene a usted a su memoria que está recordando el apóstol Pedro en el versículo 17? Está recordando, amado hermano, las palabras de la transfiguración. ¿Recuerda usted cuando fue el apóstol Pedro, fue el apóstol Juan con el Señor Jesucristo y el Señor Jesús tuvo una transfiguración? ¿Escucharon una voz del cielo que decían? ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esas son las palabras que le está recordando Pedro a su audiencia, amado hermano. Esas son las palabras. Entonces, podemos ver, mis amados hermanos, que esta expresión audible que está hablando el apóstol Pedro de honra le fue enviada en la magnífica gloria, en la resplandeciente y luminosa gloria que se vio el día de la transfiguración. Entonces, amado hermano, ¿qué dice el verso 18? El verso 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. ¿Qué les está recordando Pedro a su audiencia? Para que podamos entender el versículo 20. Porque Luis Toro en el versículo 20 ve a Lutero, ve a Calvino, ve a los evangélicos, ve a todos, pero jamás va a explicar el texto dentro de su contexto, para que realmente la iglesia se pueda nutrir y la iglesia pueda entender la palabra de Dios. Jamás lo va a hacer, porque no les conviene, amados hermanos. Ellos lo único que quieren es tener retenida en la ceguera a las personas. Pero damos la gloria y damos la honra a Dios, que Dios nos ha dado hombres de Dios que nos pueden explicar los textos. Y no lo digo por mí, lo digo por todos los pastores que existen dentro de las iglesias evangélicas, que son grandes hombres de Dios, que se dedican a la nutrición de las ovejas. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué dice el versículo 19? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Amados hermanos, los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, todos los acontecimientos de que estaban profetizados en el Antiguo Testamento se habían cumplido en Cristo. Él es nuestra Pascua,
Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro día de reposo, Él es nuestra reconciliación, Él es nuestro propicio, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención, Él es más grande que Abraham, Él es más grande que Moisés, Él es más grande que los ángeles. Todas las revelaciones del Antiguo Testamento se habían cumplido. Por eso el apóstol Pedro escribe en el verso 19, amado hermano, y puede escribirlo con toda convicción y con toda seguridad: tenemos la palabra profética más segura, porque él lo vio con sus ojos, escuchó la voz audible del Padre: este es mi Hijo amado. ¿Entendemos, amado hermano? Ahora sí vamos a leer el versículo 20 para poderlo entender, porque el toro maquiavélicamente en el verso 20 ve a Lutero, ve a Calvino, ve a Zwinglio, ve a los evangélicos, ve a todos. Jamás ve el contexto en realmente que está hablando Pedro. Pero nosotros se los vamos a explicar el día de hoy a nuestros amigos católicos, amados hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, amados hermanos, este versículo 20 es un versículo de mucha diferencia entre nosotros y los papistas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque este versículo 20 va a destacar que las escrituras proféticas, ¿qué es lo que dice? Las escrituras proféticas, ¿en quién se originaron? Se originaron con Dios y no con el hombre. Lo que Pedro está escribiendo y le está transmitiendo a su audiencia es que fueron inspiradas por el mismo Dios. Porque ninguna profecía de la escritura procede de interpretación privada. Esta declaración, mis amados hermanos, hay una diferencia entre Roma y nosotros. Incluso podemos ver, mis amados hermanos, que hay declaraciones que hace la Iglesia Católica Papista que son tan absurdas y son tan ridículas, que dicen que ellos son los únicos indicados para interpretar la Biblia. Y dicen este argumento, como el que dio el toro. Ahí dicen que la Biblia no es de interpretación privada. Por lo tanto, ustedes no pueden interpretar la Biblia. La única forma que se puede interpretar la Biblia es el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, mis amados hermanos, pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro? ¿A qué se está refiriendo Pedro? La palabra profética. Porque Pedro lo que está transmitiendo, mis amados hermanos, es que esta palabra no es una palabra originalmente que se origina en la interpretación ni la inspiración de los hombres. No. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Lo que el apóstol Pedro está diciendo, mis amados hermanos, rectamente, y se puede entender por la misma lectura de la palabra de Dios, declara que las escrituras no tienen su origen en el humano. Es la interpretación de Dios y no la del hombre la que se tiene que dar. Se tiene que entender tal y como se escribió, inspirada por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, entonces, ¿qué es lo que realmente está diciendo la palabra de Dios? Que el origen de la profecía no es de origen humano. Que el origen de la profecía, mis amados hermanos, no se da en los términos humanos, puesto que la escritura, amado hermano, fue dada por el instrumento, o en este caso inspirada por el Espíritu Santo. Entonces la escritura debe ser interpretada con la misma ayuda del autor. El autor no fue Pedro, el autor es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que escribe la carta es el indicado para poder entender. Por eso la Biblia no es de interpretación privada. ¿Sí me explico? O sea, no es lo que a Barragán se le ocurra, no es lo que al pastor se le ocurra, no es lo que al magisterio católico se le ocurra, no. Lo que Pedro está diciendo que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. De la misma manera, la escritura no es de interpretación privada, no es de interpretación humana. Por lo tanto, la Biblia, amado hermano, no se tiene que interpretar lo que se te ocurra, sino que tienes que recurrir a la fuente que la inspiró. Y la fuente que la inspiró es el Espíritu Santo. Esta es la respuesta, amado hermano, que hace el apóstol Pedro a aquellos que interpretan las escrituras, haciéndolas servir a sus propios fines,
tal y como lo define la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es la que interpreta la Biblia para sus propios beneficios? ¿Quién es la que interpreta la Biblia para sus propios fines? ¿Quién es quien interpreta la Biblia, amados hermanos, para lucrar con la fe de las personas? Roma, la Iglesia Católica Romana. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que se interpreta la palabra de Dios, se tiene que recurrir a la fuente que la inspiró. Y no la inspiró un magisterio, porque estos amigos están tan chiflados que ellos piensan que fue el magisterio el que la inspiró. Ellos piensan que fue el magisterio el que dijo, esto es palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir que fue el Papa el que hizo la Biblia? Que fue gracias al Papa al que tenemos Biblia. Que fue gracias al Papa que hay una Biblia. Entonces ya no le dan gloria, ya no le dan honra, ya no le dan honor, ya no le dan todo lo que merece el Espíritu Santo por habernos dejado este legado y esta herencia tan hermosa como es la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir Pedro, hermanos. Que esos falsos maestros, tal y como lo hacen los católicos, se habían introducido a la iglesia y estaban interpretando la Biblia a su propia conveniencia. Y el enemigo principal, mis amados hermanos, se utilizaba ¿en qué? En decir que la Biblia se interpretaba como los fines que ellos llevaban a cabo. Porque ¿qué era lo que negaba la gente en el tiempo de Pedro? Que Jesús no era hijo de Dios. ¿Qué era lo que negaban, amados hermanos? Que el cristianismo era una farsa. ¿Qué era lo que negaban los cristianos, las personas de aquel tiempo? Miren, empezaron a entrar los gnósticos a la iglesia. Por eso usted puede ver al catolicismo romano que tiene muchas corrientes gnósticas. Tiene muchas corrientes judaicas. Tiene muchas corrientes paganas. Pedro nos hace una advertencia a la iglesia evangélica, literalmente, que tengamos cuidado, tal y como lo ha hecho Roma. ¿Qué es lo que ha hecho Roma? Roma, mis amados hermanos, se ha sentido que es la única que puede interpretar la Biblia. Ahora, amados hermanos, ¿eso nace a raíz de dónde? ¿O a raíz de qué? Vamos a escuchar lo que dice el Toro, mira, para que veamos si esto es así. De Martín Lutero. Y por Martín Lutero enseñar esto sin tomar en cuenta lo que decía San Pedro, ahí comenzaron a salir las sectas. ¿Saben qué es sectas? Un sector. Había un tronco común. Había una única iglesia cristiana, la Iglesia Católica, y un sector que Martín Lutero sacó y le dijo, cada uno puede interpretarlas. Bien, mis amados hermanos, mira, amado hermano, cuando a usted le digan estas palabras, porque usted lo va a escuchar siempre de un católico, y son las mismas palabras que acabamos de escuchar de Luis Toro, usted no se sienta mal. Porque mire, vamos a ver cómo le llamaron a los primeros cristianos. ¿Cómo le llamaron a los primeros cristianos? Quiero que ahí donde está usted en casa, agarre su Biblia y vaya al libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 5. Dice, el versículo 5 dice la palabra de Dios, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Y se está refiriendo a Pablo. Dice, porque hemos hallado que este hombre, porque Pablo ya estaba siendo enjuiciado. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. Ojo, y la cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, que hasta en eso tenemos una característica con la iglesia primitiva? La iglesia apostólica de los apóstoles se sufrían lo mismo que sufre la iglesia evangélica. ¿Quiénes se la pasan diciéndonos sectarios? ¿Quiénes se las pasan diciéndonos que somos sectas? ¿Quiénes se la pasan diciéndonos, mis amados hermanos, que somos unos sectarios? Escúchelo nuevamente. Ahí comenzaron a salir las sectas. ¿Saben qué es sectas? Un sector. Había un tronco común. Había una única iglesia cristiana, la Iglesia Católica. Y un sector que Martín Lutero sacó y le dijo, cada uno puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y sacó un sector, un grupo. Quería enfatizar nada más en eso. Hechos 24:5. Cuando usted le digan sectario, no se moleste, hermanos.
porque así mismo le decían a los primeros cristianos. Y esa es una característica, amados hermanos. Esa es una característica. Cuando le digan sectario, no se moleste. Así calumniaron a los primeros cristianos. Así calumniaron al apóstol Pablo. Así le decían a la iglesia primitiva. Sectarios, que eran de una secta. Por lo tanto, usted no se sienta aludido. Cada vez que estas personas despotrican en contra de nosotros de una manera descalificativa, hay que levantar la cabeza en alto. Pero quiero enfatizar, mis amados hermanos, en esto cuando está hablando de Lutero. Miren. Que le creyó, por eso se llama secta. Un sector. Y le creyeron a Martín Lutero. Y cada uno comenzó a interpretar la escritura por su propia cuenta. Pero él tenía discípulos. Calvino. Calvino interpretó lo que Martín Lutero enseñó. Cada uno puede interpretar la escritura por su propia. Y le dijo a Martín Lutero, pues yo no estoy de acuerdo con usted, yo la interpreto así. Y Calvino fundó otra iglesia, otra secta. Después vino Zwinglio, dijo, pues no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro, yo fundo mi propia. Bueno, amados hermanos, nada más voy a corregir a Luis Toro. Zwinglio no fue después de Lutero y no fue después de Calvino. Primero fue Lutero, en el mismo tiempo, a los meses de Lutero, fue Zwinglio en Ginebra, Suiza, y Calvino viene posterior a Zwinglio. Ahí Luis Toro está equivocado. Pero mis amados hermanos, ahora, ¿cuándo? Escúcheme bien, hermano, porque esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Cuándo es cuando la Iglesia Católica dice esto? En cuanto a la interpretación de la Escritura. ¿Cuándo es cuando la Iglesia Católica papista dice esto? Miren, hermanos, en el mes de noviembre del año del 1564, escúcheme bien, por primera vez los que profesaban la religión católica romana fueron prácticamente, mis amados hermanos, privados de todo el beneficio de las Escrituras. El artículo 3 del credo del Papa Pío IV, ellos prometen jurar, prometen admitir y prometen profesar, mis amados hermanos, escúchenme bien, profesar el credo que han recibido por toda la Iglesia Católica Romana. Y es considerado como un sumario explícito, según ellos, exacto de la fe católica romana. Los no católicos, que somos los evangélicos, al ser admitidos en la Iglesia Católica, repiten y juran este asentamiento, sin restricción y sin reserva. Entonces, ¿qué es lo que exige Roma? Roma exige, mis amados hermanos, admitir la Escritura solo en el sentido que ella le da, solo que Roma le da. Esto lo dicen los credos católicos, esto lo dice el magisterio católico. Ahora pregunto, ¿quién es el que interpreta de manera privada la Biblia? ¿Quién es el que interpreta de manera privada las Escrituras? La Iglesia Católica. Porque usted lee un credo católico, usted lea una confesión católica que da en el Concilio de Trento y se dará cuenta que es la Iglesia Católica papista llevada a cabo por los jesuitas, por Bernardino, por Cayetano, por Ocio y todos estos defensores de la Iglesia Católica papista, donde ellos juran lealtad al Papa, juran lealtad a la Iglesia y ellos están obligados a creer lo que dice la Iglesia. Todos los obispos, amados hermanos, todos los sacerdotes católicos romanos juran a Dios sobre los santos y procuran, mis amados hermanos, jurar a Dios y a la Iglesia para poder obedecer en todo a la Iglesia. Les voy a leer lo que dice un cardenal de la Iglesia Católica Romana llamado Hosius. Dijo, si alguno tiene la interpretación de la Iglesia de Roma sobre cualquier texto de la Escritura, aunque no entienda cómo la interpretación se adapta al texto, sin embargo posee la misma palabra de Dios. Escuche bien, esto dijo un cardenal que fue parte del magisterio de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI en el Concilio de Trento. El cardenal llamado Hosius dijo, si alguno tiene la interpretación de la Iglesia de Roma sobre cuál texto de la Escritura, aunque no entienda cómo la interpretación se adapta al texto, sin embargo posee la misma palabra de Dios. Mis amados hermanos,
Roma obliga a los obispos y a los sacerdotes que tienen que creer la interpretación que ellos mismos dan, aunque no la entiendan dentro del texto. Ellos dicen que tienen la misma palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué exige esto Roma? ¿Por qué exige esto la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué lo exige? Porque no les conviene que la gente lea la Biblia. Porque, miren, amados hermanos, hay tanto de qué hablar de la evolución dogmática que ha hecho la Iglesia Católica Romana, de la interpretación bíblica. Si yo le digo los textos, cómo lo interpretaba la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento y cómo hoy en día la Iglesia Católica Romana interpreta la Biblia, le vamos a sacar mucho provecho. Mucho provecho, mis amados hermanos, porque Roma ha censurado muchas veces la interpretación que hoy en día ellos mismos le dan a las Sagradas Escrituras. Ellos mismos le dan. Un ejemplo, en el sentido de la iglesia, podemos ver, mis amados hermanos, que Roma ha censurado muchos artículos de fe. Ha censurado la Iglesia Católica Romana la interpretación de ciertos textos de la misma Biblia. Y Roma, mis amados hermanos, se ha acuñado y se ha adjudicado para que puedan ver de qué manera se debe de interpretar la palabra de Dios, lo cual ellos están llenos de errores. Y lo vamos a ver. Y vamos a dar una serie de estudios, porque esto no lo podemos acabar en un video, para que veamos las contradicciones del Concilio de Trento al Concilio Vaticano II, y para refutar a Luis Toro, y para que él vea, y para que él, mi deseo es que Dios toque su corazón. Mi deseo es que él reaccione, que él es el brazo orquestado por Satanás para engañar a la gente. Y vamos a ver, mis amados hermanos, los artículos de fe que declaró el Concilio de Trento en el siglo XVI para interpretar la Biblia. Y vamos a ver cómo después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica Papista le da otro sentido a los textos bíblicos. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y nosotros leemos en la Biblia en el versículo 20 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, que la Biblia no tiene que ser de interpretación privada. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo y qué es lo que nosotros estamos obedeciendo? Hermanos, tenemos que ir a la misma fuente el que la hizo. Me recuerdo una vez una anécdota, amados hermanos, y se las platico. Leía por allá en algún libro donde un hombre, ya Martín Barrientos está súper enojado, mire, me está mandando mensajes, donde un hombre es el autor de un libro, y este hombre, el autor del libro, fue al auditorio donde su libro iba a ser presentado, y este hombre, pues, cuando empezó a escuchar el resumen del prólogo, la introducción, todo lo que vea su libro, él quedó orgulloso de que su libro había quedado como una excelente lectura para las personas que estaban interesados en esa rama que él escribía. ¿Quién mejor, amados hermanos, que conocer ese libro, sino su propio autor? Si usted escribe una carta, ¿quién mejor conocer lo que dice la carta que usted mismo? Ahora, la palabra de Dios, hermanos, ¿quién mejor conocer el sentido bíblico que el Espíritu Santo? ¿Quién mejor poder interpretar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo? Esta es la fuerte evidencia, amados hermanos, que tenemos en favor de la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Y es la total confiabilidad que hemos tenido siempre como el resultado por los hombres que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo el que impulsó. Y no viceversa, no los hombres impulsaron al Espíritu Santo tal y como Roma lo interpreta. Porque Roma piensa que ellos son los creadores de la Biblia. Roma piensa que solo ellos pueden interpretar. Y Roma piensa que la Biblia es de interpretación privada porque ellos la privan. Ellos se la quitaron al pueblo. Ellos la confiscaron. Ellos la prohibieron.
Ellos prohibieron la traducción, ellos prohibieron que la gente y cada persona pudiera tomar una Biblia en su casa, en su propio idioma, y se pudiese nutrir de la palabra de Dios. ¿Quién fue el que privó la Biblia? Fue la Iglesia Católica Papista. No fuimos los evangélicos, fueron ellos. El Señor Jesucristo nos dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesucristo. Pablo exhorta a Timoteo, ¿y qué le dice a Timoteo? Que desde pequeño ha sido instruido en las sagradas Escrituras que te pueden llevar a la salvación. ¿Qué dice Josué 1:8 y versículo 9? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De qué manera, amados hermanos, la gente podía guardar la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y de qué manera lo iban a hacer? Si la Iglesia Católica Papista había prohibido, había confiscado la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta, amado hermano, que es Roma el culpable y la responsable de lo que dice este texto? Porque la Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos, está mal interpretando este texto. Para terminar esta primera parte, lo que está haciendo el apóstol Pedro y lo que le está transmitiendo a su audiencia, que la Biblia, la Escritura no es de interpretación privada, es por los falsos maestros, tal y como los sacerdotes católicos, tal y como lo hace Luis Toro. No es de interpretación privada, porque Pedro más atrás está dando testimonio de que realmente el Padre audiblemente le había hablado, para que viera que realmente el Señor Jesucristo era su Hijo amado. Ese es, mis amados hermanos, de verdad la correcta interpretación en el contexto bíblico. No esas locuras que está usted escuchando de este hombre, de Luis Toro. Ahora sigamos escuchando. La iglesia. ¿Y ahorita cuántas llevamos? Pare de contar. ¿Cuál ha sido el lema de cada una de esas sectas? Yo interpreto las Escrituras por mi propia cuenta. Y voy, fundo una iglesia y le enseño lo que a mí me dé la gana. Que alguien me muestre un capítulo y un versículo donde diga la Biblia que eso se puede hacer. Jesucristo, cuando mandó a los apóstoles, dijo: vaya y enseñen lo que yo les he mandado. Hasta aquí, amados hermanos. Ese es uno de los problemas que Roma no entiende en cuanto a eclesiología, ¿verdad? Miren, aquí en México, les explico para que podamos entender. Aquí en México hay una ¿cómo se le llama la palabra correcta? Bueno, hacen un censo de la INEGI cada vez que entra un presidente de la República, y se lleva a cabo un censo donde te preguntan todo. Yo creo que eso lo hacen en todos los países. Entonces, Roma, un ejemplo, la iglesia donde yo me congrego tiene un nombre, ¿no? Vamos a ponerle el Divino Salvador. A 3 cuadras de donde estamos nosotros está una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo Redentor. Entonces Roma dice: miren, aquí está una secta y allá está otra secta. Iglesias hermanas de nosotros en la ciudad de Lázaro Cárdenas hay iglesias que tienen otro nombre. En Morelia, la capital del estado, tienen otro nombre. En Uruapan tienen otro nombre. Y Roma dice: cada secta, a ver, ya contamos 40 sectas. Y Roma sabe, mis amados hermanos, que miente. Dice: hay 70,000 sectas. O sea que cada iglesia, cada templo, para ellos es una secta. Queriendo, mis amados hermanos, aludir, ofender y descalificar a como dé lugar a base de la mentira a las iglesias evangélicas. Y sabemos que eso es totalmente falso. La iglesia es una, Luis Toro. Una es la iglesia. Y la iglesia es la que está en Hechos 2:47. El Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Los católicos no son salvos. Los católicos no saben a dónde van a ir. Los católicos viven una vida de incertidumbre. Si bien les va,
se van al purgatorio. Entonces no son la iglesia de Cristo porque no son salvos. Usted pregúntele a un católico, ¿usted es salvo? ¿Salvo de qué? Le va a preguntar porque no sabe ni siquiera qué es salvo. Salvo de la ira venidera, salvo de ir a una separación eterna de Dios, que es el infierno. ¿Usted es salvo? Y no le va a saber contestar. Le va a decir, no sé, eso solo Dios lo sabe. ¿O tú eres Dios para saber? Eso solo Dios. Y hasta que llegue allá arriba, con San Pedro, pues si me deja entrar, qué bueno. Amados hermanos, ellos viven una vida de incertidumbre, porque no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por salvos, por santificados, por justificados, por personas que han sido lavados en la sangre del Cordero. Entonces, él dice, pare de contar, y sabemos que es una manera descalificativa de llevar a cabo una descalificación en contra de nosotros. Pero eso no nos interesa. Lo que él diga, nos interesa la Biblia, lo que diga la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, ¿por qué la Iglesia Católica Romana aborrece tanto a Lutero? ¿Por qué la Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos, aborrece tanto a estos hombres que protestaron en contra de ellos? Porque Martín Lutero, escúcheme bien, fue el encargado de atrofiar el negocio que estaba teniendo la Iglesia Católica Romana. Miren, hermanos, la Capilla Sixtina, que hoy existe, fue hecha por el Papa Sixto. ¿A base de qué? ¿A base de qué? Del lucro que hacía con las indulgencias de la gente. Amados hermanos, las cruzadas que hacía Roma, escúcheme bien, las cruzadas que hacía Roma en contra de los turcos, en contra de los maometanos, en contra de los cruzados, ¿de dónde usted cree que salía el dinero de la Iglesia Católica para sostener sus guerras? Salía de las indulgencias. Amados hermanos, cuando el Papa le interesaba una tierra y quería conquistar una nación, ¿sabe qué hacía? Levantaba una indulgencia y decía, por este año solamente se va a levantar una indulgencia, y por este año solamente el Papa va a tener la autoridad para sacar personas del purgatorio. Empieza el 1 de enero y se acaba el 24 de diciembre, el 31 de diciembre. Terminándose el 31 de diciembre se cierran las arcas de la gracia y ya no hay más venta de indulgencias. Usted tiene un año para pagar indulgencias para que su familiar salga del purgatorio. Ese dinero recaudado en las arcas de las indulgencias era usado, amados hermanos, para sostener las guerras del Papa, para sostener las cruzadas del Papa, para enriquecerse los papas, porque se enriquecían ellos, enriquecían a sus familiares, enriquecían a sus parientes, enriquecían a sus amantes. De ahí ellos mantenían a sus hijos, porque los papas tenían hijos. ¿A base de qué? De las indulgencias. Cuando el Papa quería terminar una capilla, mandaba a cobrar indulgencias. Cuando el Papa quería tener dinero para sostener una guerra, mandaba a cobrar indulgencias. Esa fue, mis amados hermanos, el motivo por el cual Martín Lutero protestó en contra de la Iglesia Católica Papal. Por eso le dio tanta rabia a los católicos, porque Lutero les tumbó el lucro y la idolatría que tenía Roma por el dinero. ¿Se da usted cuenta que no fue la sola escritura, no fue la doctrina, no fue la división, no fue las... No, hermanos, fue el dinero que se le iba a Roma con la protesta de Lutero? ¿Por qué protestó y por qué fue lo que motivó a Martín Lutero a clavar las 95 tesis afuera de la catedral de Wittenberg en Alemania? ¿Qué fue? Este monje agustiniano que empezó a leer la carta a los romanos y se dio cuenta, el justo por la fe vivirá. Se dio cuenta, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Leyó cuando dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 4, dice, bienaventurado el varón que no se le imputa el pecado. Y dijo, ¿y las indulgencias? ¿Y el dinero que se paga? Y se dio cuenta que todo eso era mentira de la Iglesia Católica Romana. Por eso todos estos hombres, amados hermanos, aborrecen a Martín Lutero y han sembrado ese odio
y han sembrado ese desprecio en el corazón de los católicos para que suelten un veneno y un aborrecimiento hacia Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero fue el responsable de sacarles la verdad, de refutarlos en su cara. Yo me imagino, amado hermano, cuando Lutero es llevado a juicio, porque lo querían enjuiciar en Roma, pero Lutero dijo, no, en Roma me queman, en Roma me van a usar como leña para el pan, o sea, lo van a hervir en calderas de agua hirviendo, porque era lo que hacía Roma, matar herejes. Cuando Lutero es llevado a juicio, yo he pensado muchas veces este escenario, hermanos, y digo, ¿qué hizo el Papa León X? Los achichincles del Papa que mandaba a los primeros juicios, a los primeros juzgados, cuando dijo Lutero, soy humano y puedo errar, pero si estoy equivocado, que me lo prueben con las Escrituras. ¿Sabe cuándo pudieron refutar a Martín Lutero los católicos en las 95 tesis? Nunca. ¿Sabe por qué Lutero no fue a la muerte? Fue por la gracia de Dios primeramente, pero porque no le pudieron comprobar una herejía. ¿Sabe, mis amados hermanos, cuando Lutero confrontó al Papa, cuando Lutero le dijo al tribunal que le demostrara cuándo, minuto, día, hora y segundo, cuando la persona salía o la alma salía del purgatorio? Esa pregunta jamás se la pudieron contestar. Ni Bernardino, ni Cayetano, ni Ocio, ni los jesuitas, ni Loyola, ni el Papa, nadie se la pudo contestar a Lutero. ¿Por qué lo odian tanto, amados hermanos? Porque les quitó el negocio del lucro de la fe. Ahora habla de Calvino y dice que Lutero y Calvino no estuvieron de acuerdo. Luis Toro no sabe absolutamente nada de historia, amados hermanos. ¿Sabe quién hicieron las 5 solas? Investiga, amigo católico, quién hizo las 5 solas. Si fueron calvinistas o si fueron luteranos. Investiga, amigo católico, si había un consenso general en cuanto a la sola escritura, en cuanto a la sola gracia, en cuanto a la sola fe, en cuanto a la sola idea y gloria, en cuanto a solo Cristo. Y después abre la boca Luis Toro cuando no sabe absolutamente nada de lo que usted está diciendo. Entonces, así, mis amados hermanos, es como se descubre a estos hombres fraudulentos de la fe. Y esto nos lo advierte la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si nosotros vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y ahí mismo donde estamos leyendo, y vamos a leer el versículo 2, mire lo que dice la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería, escúcheme bien, mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana, hermano? Dice, esta mercadería habla del diezmo. ¿Y cómo dan de guerra con el diezmo? Amado hermano, fue la Iglesia Católica Papista la primera, antes de los evangélicos. Van a decir, no existían. Sí había evangélicos antes de la Reforma y se los hemos robado. Pero fue la Iglesia Católica Romana, escúcheme bien, hermano. La Iglesia Católica Romana, en el reinado carolingio de Carlomagno, donde por medio del Estado carolingio, la Iglesia Católica se beneficia y la Iglesia Católica empieza a cobrar diezmos de manera obligatoria por edicto de la corona real, que en este caso fue Carlomagno, el reinado carolingio, el reinado de los francos.
Entonces, no nos vengan a cuentear con el diezmo. Cuando fueron ustedes católicos, cuando obligaron a los pobres a diezmar obligatoriamente. De eso hay mucho que hablar. Pero dice la palabra de Dios que por su avaricia y por su mercadería, tal y como lo ha hecho Roma, amados hermanos. La Iglesia Católica Romana, desde sus inicios, ha sido una máquina destructora. Ahora vamos a seguir escuchando, miren. San Pedro dice, ojo, deben saberlo bien. Otra vez, sépanlo bien. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Lo que hicieron la primera comunidad cristiana, cómo obraba el Espíritu Santo para que la gente entendiera las Sagradas Escrituras, cómo era que hacía. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Quédate pegado a su lado, dale. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, y esto es palabra de Dios. ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Ahí está. Está pegado a su lado, dale. Y mientras Felipe... Lo que hicieron la primera comunidad cristiana, cómo obraba el Espíritu Santo para que la gente entendiera las Sagradas Escrituras, cómo era que hacía. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Quédate pegado a su lado, dale. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, y esto es palabra de Dios. ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Ahí está. Esta es la doctrina de los primeros cristianos. Nadie puede entender, interpretar las Escrituras si no hay... A ver, amados hermanos, vamos a contestarle al toro lo que dice acerca de este texto, ¿verdad? Vamos a contestarle a Luis Toro. Vamos a leer, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Hechos 8:26, miren, para que vean. Aquí Luis Toro ve al magisterio, aquí Luis Toro ve al papa, aquí Luis Toro ve a los cardenales, aquí Luis Toro ve a todos, Pero vamos a ver realmente qué nos dice la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 8 y versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Amados hermanos, dice el versículo 27. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etiopíes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, mis amados hermanos, dice el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía, leyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Amados hermanos, ¿realmente este pasaje tendrá que ver que el magisterio de la Iglesia Católica sea la única intérprete de la Biblia? No, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que estaba leyendo el eunuco? Miren, es Felipe, amados hermanos, quien empieza o quien comienza la conversación. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Entonces, el eunuco, amados hermanos, admitió que tenía la necesidad que alguien le explicara. E invitó a Felipe para que se sentara en el carro con él. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué estaba leyendo el eunuco? Ahí no acaba el texto, Luis Toro, porque fíjense cómo Luis Toro nada más leyó ese versículo.
Pero vamos a leer el versículo 32, que dice: el pasaje de la escritura que leía era este: y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban, y no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contratará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amados hermanos, ¿qué estaba leyendo Felipe? Felipe estaba leyendo Isaías 53. Qué maravilloso, amados hermanos, que el eunuco estuviese precisamente leyendo Isaías 53. Es un pasaje de la Biblia de la dispuesta necesidad que tenía el etíope para que le explicaran la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué dice Isaías 53? Isaías 53, mis amados hermanos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está mencionando el profeta Isaías para que diga que Roma es la única exclusiva para poder interpretar la palabra de Dios? Miren, amados hermanos, escúcheme bien. A raíz de estas interpretaciones de Roma que dice, ahí dice en la Biblia, que el etíope ocupó quien le explicara la Biblia. ¿Qué es lo que ha hecho Roma con eso, hermanos? Lo mismo que hizo Satanás con Adán y con Eva: engañar. Satanás es el padre de mentira. La Iglesia Católica miente porque es mentirosa desde su creación, porque no fue fundada por Cristo. Fue fundada, desgraciadamente, y lo digo así, mis amados hermanos, por Satanás para engañar a las naciones. ¿Por qué, amados hermanos, les digo esto? Porque a partir de ese pasaje de la Biblia, mis amados hermanos, en el año 160, ¿sí?, empezaron a hacerse conmemoraciones anuales por los difuntos, una cultura pagana dentro de algunas comunidades cristianas. En el año 200 empezaron a hacer ofrendas en memoria de los mártires que condujeron a hacer ofertas y sufragios por los muertos, otra tradición pagana. En el año 240, mis amados hermanos, es el primer paso hacia dar indirectamente la intercesión de los santos. En el año 250 después de Cristo, procura el obispo de Roma sobreponerse eclesiásticamente sobre todas las iglesias, pero fue reprendido por Tertuliano. Amados hermanos, en el año 257 después de Cristo, la Iglesia Católica Papista empieza a consagrar adornos de la iglesia. Recordemos que para este tiempo, mis amados hermanos, los griegos ya se habían introducido al cristianismo y los griegos ya empezaron a paganizar ciertas comunidades cristianas. En el año 260 después de Cristo, mis amados hermanos, empiezan a dar la señal de la cruz como una disciplina y como una penitencia. Todo esto a raíz de que ellos son los únicos guiados por Dios para interpretar la Biblia. En el año 300 después de Cristo, empezaron los altares a hacerse como un sacrificio. Ahora, mis amados hermanos, en el año 325, cuando llega el concilio de Nicea, cuando se empieza a hablar del celibato, se empieza a hablar de la Trinidad, se empieza a hablar de todos estos tiempos, mis amados hermanos, empieza cuando la iglesia se empieza a seducir con el estado pagano. En el año, mis amados hermanos, 400 después de Cristo, se empiezan las teorías sobre el estado futuro, el estado intermedio, y empiezan los primeros pasos del purgatorio. Ojo, todo esto se da a raíz de decir que son los papistas los únicos guiados por Dios para interpretar la Biblia. Mis amados hermanos, fue en el año 419 después de Cristo, la primera intervención en la elección de un obispo de Roma. Recordemos que los cristianos primitivos era la iglesia laica la que escogía al pastor de la iglesia. No había un colegio de cardenales que escogía un papa. Ese fue un invento de parte de la Iglesia Católica Romana por torcer la Biblia y por decir, como el etíope ocupó quien le explicara, ahora nosotros los católicos romanos somos los indicados
para interpretarles, mira, al Papa hay que escogerlo solo los cardenales. Y aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos el magisterio y somos lo único que puede interpretar la Biblia. Mentira satánica, mis amados hermanos. No se deje engañar. Mis amados hermanos, fue en el año 450 después de Cristo, cuando un obispo de Roma empieza a intervenir por otros obispos. Fue en el año 500 después de Cristo cuando se empezaron a usar imágenes de la Virgen, imágenes dentro de las iglesias, y se empieza a introducir la extrema unción, el sacramento de la extrema unción de los enfermos antes de morir. Pero no se veía como un sacramento, se veía como una práctica. Fue en el año 529, mis amados hermanos, cuando se funda la orden de los frailes benedictinos. Fue en el año 535 cuando se empiezan a hacer procesiones antes de la fiesta de resurrección con los yesos que ustedes ven que hoy en día los católicos cargan. Mis amados hermanos, podemos hablar tantas intervenciones de Roma, podemos hablar tantas intervenciones cuando los católicos empezaron a bautizar campanas, cuando los católicos empezaron a hacer misas privadas, cuando los católicos empezaron a hacer la absolución de los pecados después de la confesión, cuando el obispo de Roma fue empezado a cargar en hombros, elevado en hombros después de su elección. De eso también viene de los faraones paganos. Y todo eso, amados hermanos, se da a raíz de que dicen ellos que son los únicos indicados para interpretar la palabra de Dios, de un solo texto. Vean ustedes todas las herejías que la Iglesia Católica Romana ha desencadenado. El primer hecho, amados hermanos, de la confesión auricular obligatoria fue a partir de ¿cuándo? A partir del siglo XI, a partir del siglo XII. En el año 770, mis amados hermanos, fue el decreto sobre el culto de las imágenes. Podemos hablar tantas herejías que Roma predica y que Roma enseña, que fue una evolución dogmática. Roma tuvo su doctrina formulada hasta el Concilio de Trento. Y en el Concilio Vaticano II echó por tierra Trento y reformularon. Se reformó la Iglesia Católica Romana, reformó el catecismo, reformaron el rosario, reformaron muchas doctrinas, reformaron la misa católica tridentrina. Por lo tanto, mis amados hermanos, ni la Iglesia Católica de Trento, ni la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II es la misma. ¿Dónde está la interpretación correcta de la Biblia? No se puede sostener, ni por lo menos con la palabra de Dios, ni con la historia, ni con su propia tradición. Esta serie de estudios, mis amados hermanos, los vamos a estar llevando a cabo para que veamos que todas estas palabras que está diciendo el Toro son netamente, totalmente inventadas. Miren, un apóstol de Jesucristo que le oriente, que se lo explique, que se lo enseñe, como yo lo estoy haciendo con ustedes hoy. ¿Por qué no toman en cuenta las enseñanzas de las Escrituras? ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y la mentira más grande de Satanás es: cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Palabra de Satanás. Eso no existe en la Biblia. Y el mismo San Pedro viene a explicar, ahora vamos a 2 Pedro 3:16. ¿Por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta? Porque hay un peligro. Y ese peligro los católicos no lo han observado. Y por eso muchos se han dejado engañar. Y por eso muchas personas están fundando sectas cada día más. Pongan cuidado. Pablo, con la sabiduría que le fue dada, insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Se acuerda el etíope? Estaba leyendo, pero no entendía. Y era algo tan sencillo y estaba perdido. Pero dice Pedro, hay cosas... Miren, hermanos, de verdad que este hombre da risa. Da risa, da risa. De verdad, qué pena por nuestros amigos católicos que tienen un maestro de Biblia de esta índole.
Fíjense ustedes la comparación que hace, hermano, ¿eh? Escuche bien, lo voy a poner nuevamente para que se ría un ratito conmigo. Que le fue dada, insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Se acuerda el etíope? Estaba leyendo, pero no entendía. Y era algo tan sencillo y estaba perdido. A ver, hermano. Pero dice Pedro, hay cosas más difíciles que esa, que la del etíope. Difíciles de entender. A ver, vamos a desenmascarar a este farsante de Luis Toro. Toma el pasaje del apóstol Pedro y lo comunica con lo que es el pasaje del etíope. Y dice que es muy difícil de entender. Hermanos, les digo que no sé si llorar o reírme del maestro que tienen los católicos. Miren, ¿de dónde venía el etíope? El etíope venía de adorar de Jerusalén. ¿El etíope era creyente o no era creyente? Vamos a hablar en su contexto bíblico para que podamos entender. El etíope venía de adorar. Los etíopes, mis amados hermanos, bueno, los judíos de la diáspora estaban dispersos por muchos lugares. El etíope venía de adorar y traía unas sagradas escrituras y venía leyendo Isaías 53. Ahora, venía leyendo el profeta Isaías. Pregunto, ¿el etíope era creyente en Dios o no era creyente en Dios? Claro que sí. Ahora, Pedro, cuando está escribiendo su epístola, ¿a quién se le escribe? ¿Al etíope? ¿A incrédulos o a paganos? Hermanos, Pedro está escribiendo a una audiencia de cristianos. Y la advertencia no es que entiendan Isaías 53. La advertencia no es que solo la iglesia o el magisterio puede entender. No, amados hermanos. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 16? En 2 de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras por su propia perdición. Mis amados hermanos, Pablo hacía referencia a grandes verdades bíblicas, acerca de las que el mismo Pedro ha estado tratando en sus cartas, verdades como el nuevo nacimiento, la deidad de Cristo. Hermanos, ¿qué era lo que hacía Pedro? Pedro judaizaba. Pedro, cuando estaba con judíos, cristianos, actuaba como judío. Actuaba como los de la circuncisión. Pedro no entendía todavía lo que era la gracia. Pedro no entendía que se había rompido la barrera entre judíos y gentiles. Pedro no entendía por qué no se le fue revelado a Pedro. Se le fue revelado al apóstol Pablo. Pablo dice que él recibió revelación del Señor Jesucristo. Y Pablo exhorta a Pedro, entendamos el contexto bíblico, amados hermanos. El etíope no tiene absolutamente nada que ver con este pasaje. Por eso les decía que no sé si llorar o reír de la risa que me da del maestro de los católicos, Luis Toro. Pedro judaizaba. Y Pedro, cuando estaba con los de la incircuncisión, que eran los gentiles, actuaba como gentil. Y cuando estaba con los de la circuncisión, actuaba como los judíos. Pablo lo tiene que exhortar y le dice: Pedro, palabras más, palabras menos. Le dice: pero no seas hipócrita. Tienes que ser de una pieza. Tienes que ser firme en tus convicciones. Palabras más, palabras menos, estoy parafraseando. Pedro, amados hermanos, no le había sido revelado. En Hechos capítulo 11 podemos ver y podemos entender que al apóstol Pedro se le da la revelación de que ya no había nada impuro en los gentiles. Pedro dice: ¿quién soy yo para estorbar? Pedro no entendía, amados hermanos, o se hacía el desentendido. Simplemente y sencillamente el apóstol Pedro dice: difíciles de entender. Difíciles de entender. Entonces, amados hermanos, ¿hay cosas difíciles de entender en la Biblia? Claro.
¿Hay misterios en la Biblia? Claro. ¿No debería eso perturbarnos al encontrar cuestiones en la Biblia que están más allá de nuestra comprensión? Claro. La palabra de Dios es infinita, mis amados hermanos. La palabra de Dios es inagotable. Cuando nosotros la estudiamos, debemos estar dispuestos a dar todo el crédito a Dios. Y sabe el Señor que hay cosas que nosotros jamás vamos a poder entender. Y hay tantas preguntas que no podemos entenderla y no lo podemos comprender. Tantas preguntas que la ciencia enloquece porque no entiende las cosas de Dios. Pedro tuvo que decirle a los hebreos: las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las cosas reveladas pertenecen a nosotros los hombres. Lo que Dios ha querido transmitir, lo ha transmitido, pero no tiene absolutamente nada que ver con un magisterio romano. No tiene nada que ver con Luis Toro. No tiene nada que ver con el etíope. Escuchemos, amados hermanos, para que entendamos qué es lo que está diciendo Pedro. Pedro dice que hay cosas muy difíciles de entender. Mis amados hermanos, dice: los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué era lo que torcían los indoctos para su propia perdición? Amados hermanos, es lo que hacen las sectas de hoy en día. Es lo que hacen esas religiones, o esa religión que es la gran ramera del Apocalipsis. Por ejemplo, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hace Roma? Roma tiene al Papa y lo tiene como el vicario de Cristo. Dice la palabra de Dios que los inconstantes tuercen para su propia perdición. Roma, ¿qué es lo que hace? Tiene al Papa y le dicen sumo pontífice. Quiere decir puente entre el hombre y Dios. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Los indoctos tuercen para su propia perdición. Los católicos han hecho a María reina del cielo. Y en la Biblia nada más encontramos una reina, pero pagana. Una reina la cual Dios está airado porque han adoptado de los paganos. ¿Quién hace eso? Los indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Póngale ojo, amigo católico, en 2 de Pedro 3:16. ¿Quiénes tuercen las escrituras para su propia perdición? ¿Qué más hace Roma, mis amados hermanos? Roma ofrece un sacrificio en la misa por los vivos y por los muertos. Los indoctos que tuercen las escrituras para su propia perdición. Irse a confesar con el cura, eso es blasfemia, porque el cura no es Dios, el cura no es un Cristo en la tierra. Los indoctos tuercen para su propia perdición. Los católicos dicen que María es co-redentora, o sea que Dios ocupó ayuda para llevar a cabo la redención. Eso es una blasfemia y eso es un insulto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes tuercen las escrituras para su propia perdición? Los católicos papistas. Entonces, este pasaje, Luis Toro, de 2 de Pedro 3:16 es lo que ustedes exactamente hacen. Es lo que ustedes exactamente hacen. Esa religión falsa. ¿Qué es lo que hace Roma, mis amados hermanos? Roma, mis amados hermanos, es una religión falsa, sacramentalista. ¿Saben ustedes por qué le prohibió la Biblia al pueblo? ¿Por qué confiscó la palabra de Dios? Porque Roma le interesó, escúcheme bien, a Roma le interesó llevar a cabo para que la gente viviera una vida sacramental y no una vida práctica y bíblica. Entonces, ¿qué es lo que hacían los cristianos de aquel tiempo, amados hermanos? Se pegaban al texto bíblico y obedecían a la palabra de Dios, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, los creyentes tenemos que estar constantemente en guardia contra el peligro del error. La iglesia evangélica tiene que estar en guardia
tiene que estar en alerta. Siempre tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que humillarnos a Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de que siempre va a haber falsos maestros que corromperán la palabra de Dios. Imitarán diciendo una verdad, pero deberíamos de mantenernos siempre alertas, hermanos. Es fácil para los incautos católicos ser arrastrados por el error de estos inicuos. Es fácil para los indoctos, ignorantes de la palabra de Dios, ser arrastrados por este error de los inicuos, como Luis Toro. ¿Cuántas millones de almas arrastra a la mentira? ¿Por qué? Porque pierde el equilibrio espiritual, pierde el sentido bíblico. Pedro nos enseña, mis amados hermanos, el progreso continuado de los falsos maestros, de los falsos profetas. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, nos exhorta a que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento, y que todo tiene que ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la eternidad por todos los siglos. Por eso es importante salir en defensa de nuestra fe, porque no vamos a permitir que ningún incircunciso venga y quiera vituperiar la palabra de Dios. Se da cuenta, mis amados hermanos, estos dos textos bíblicos, 1 de Pedro 1:20, 2 de Pedro 3:16 y el pasaje del eunuco, de qué manera, igual como lo usó Satanás. ¿Qué usó Satanás, amados hermanos, con Eva? Le dijo, sabe Dios que el día que comas de esta fruta o este árbol, serás igual a él. Le dijo media verdad y le dijo una mentira. Serán abiertos vuestros ojos, era una verdad que Dios les había advertido. Y serás igual a Dios. O sea, Satanás metió cizaña para hacerle creer a Eva que Dios temía, porque si ella probaba ese fruto, ellos iban a ser igual a Dios. Y ahí viene la mentira, porque no iban a ser igual a Dios. Iban a ir a una separación de Dios. Ahí está la mentira. ¿Qué es lo que hace Luis Toro? Exactamente lo mismo que hizo Satanás. Contar medias verdades. Agarrar un texto bíblico, aislarlo, hacer una exégesis, una terrible exégesis, le aplica una regla de la hermenéutica terrible. Dice, ahí está el etíope que iba y ahí está el magisterio y ahí está la iglesia católica y ahí está el papa y vemos acá Pedro, dice que muy difíciles de entender como el etíope y tantas cosas, amado hermano, que uno ve por estos lugares y por estos videos, que de verdad estas personas necesitamos orar por ellos. Necesitamos predicarles a Cristo. Necesitamos predicarles el evangelio. Necesitamos, mis amados hermanos, movidos por el poder del Espíritu Santo, que estas personas sean apuñalados por la palabra. ¿Sí? Eso es compungido. Usted lee en la Biblia compungido por el Espíritu Santo, compungido por la palabra, apuñalados, contristados, penetrados por el poder de Dios. Y eso solo lo puede hacer nuestro Dios. Esa vana manera de vivir sola, la obra la puede hacer Dios. Nuestro único trabajo es predicar, es enseñar y es refutar las mentiras de estos falsos maestros. Refutar las mentiras de estos falsos profetas. Porque a eso nos llamó el Señor, amado hermano. Pablo hizo apologética en la Biblia. Pedro hizo apologética, defendían su fe. Y no callaban estas verdades bíblicas ante nadie. ¿Qué le dijo Pablo al rey Agripa? Mire, mi rey Agripa, así y así y así y así y así y así. ¿Qué dijo Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo, Pedro, Juan, Santiago no perdían la oportunidad de predicar y de testificar del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, la exhortación es predicar, enseñar y defender de una manera correcta nuestra fe. Y no vamos a permitir, amados hermanos, que estos incircuncisos, papistas, vengan y quieran vituperiar el mensaje de Dios. Las escrituras nunca fueron para un consenso, para una exclusividad de las personas, tal y como lo ve Roma.
O sea, Roma dice, las escrituras son de nosotros y solo nosotros las interpretamos. Inventando un montón de barbaridades. Hicieron infalible al Papa. O sea, imagínense ustedes, hermanos, hacer una persona infalible en ex cátedra. ¡Qué blasfemia de esta gente! El único ser que ha sido infalible ha sido Jesús en la tierra. El único que se mueve ahorita es el Espíritu Santo, que es infalible. Pablo dice, yo pecador primeramente delante de todos vosotros. Pablo dice, yo vendido al pecado. Pablo, mis amados hermanos, nunca se puso la corona o la etiqueta de infalible como esta gente blasfema. Pero Roma ha agarrado esos pasajes para tergiversar la Biblia y decir que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Y no se deje engañar, mis amados hermanos. No se deje engañar. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga en esta linda noche. Gracias a todos nuestros hermanos que están aquí hoy en día en este chat, que están aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Y les mando un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que han estado el día de hoy aquí con nosotros.